Saludo, querido amigo, que el Señor pueda bendecirte, pueda acompañarte. Qué bendición es, una vez más, a través de este medio, estudiar la palabra de Dios, hablar temas de vital importancia para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga. Antes de estudiar el tema de hoy, vamos a comunicarnos con nuestro Dios por medio de la oración. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te rogamos al estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ilumine y que todo lo que analicemos nos pueda edificar espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. A lo largo de la historia, el tema de la muerte se ha convertido en un tabú. En los años pasados era un tabú muy fuerte. Y una de las grandes preguntas que el ser humano se hace es: ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué acontece en esa persona? Y en este momento me gustaría analizar brevemente esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona muere? En primer lugar, necesitamos analizar qué es la vida. ¿Qué es la vida? Desde el punto de vista teológico, no desde el punto de vista filosófico, sino más bien, repito, desde el punto de vista teológico, ¿qué es la vida? Y para esto me gustaría que leamos en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 7. Nota lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Dice que Dios formó al hombre. Háganse de cuenta, hizo como en especie, voy a decirlo así, como un muñeco, ¿verdad? Dice, formó al hombre del polvo de la tierra, hizo como en especie de una estatua. Usó barro para crear al hombre. Dios usa su mano para formar esa estatua, para formar al hombre. Y después de formar al hombre del polvo de la tierra, el versículo termina diciendo, y sopló Dios hálito de vida en ese muñeco, ¿verdad? Sopló hálito de vida, y entonces fue el hombre un alma viviente. Algunas versiones bíblicas o el original es un ser viviente. Alma significa vida, ser vivo. No puede haber un alma, no puede haber una vida sin que haya una unión del cuerpo con el espíritu. De modo que cuando Dios creó al hombre y sopló en él hálito de vida, este fue un alma viviente. La vida es, repito, la unión de la materia con el espíritu. Cuando estos dos componentes se unen, entonces hay una vida. Muchas personas no captan bien esta idea de alma o vida, y piensan que cuando alguien muere, su alma anda rondando. Pero déjenme decirles que bíblicamente no es así, y lo vamos a ver más adelante. Así que tengamos esto pendiente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en ese muñeco hálito de vida, soplo, y entonces es un ser vivo, un alma viviente. Teniendo esto pendiente como contexto, entonces analicemos la pregunta que ha sido de gran preocupación para muchísimas personas. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Vamos a ver lo que nos dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. ¿Por qué estamos usando la Biblia para responder a estas preguntas concerniente a la muerte?
porque la vida no es un tópico filosófico. La vida no es el producto de la filosofía o producto de otra cosa, solamente de Dios. Y la Biblia nos habla concerniente a esto. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Nota, hace un ratito explicábamos que la vida es la unión del cuerpo con el espíritu. Ahora, cuando una persona muere, simplemente lo que hay una separación de esos dos componentes. El cuerpo vuelve a la tierra. El cuerpo, esta materia, o sea, el cuerpo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, obviamente, va a Dios. En otras palabras, vuelve a la fuente. El espíritu de vida o esa energía va a la fuente que lo produce, que lo produjo. En este caso, el Señor. Entonces, al haber esa separación, la energía o esa vida vuelve a la fuente. En este caso, le pertenece a Dios. Y el cuerpo va a la tierra. En esa separación acontece un detalle que me gustaría resaltar en este momento. Nota lo que nos dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra del Señor, porque los que viven, Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que se van a morir. Acuérdense, la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Sencillo, cuando está esa separación, los muertos, o sea, la persona ya no va a saber nada. Sigue diciendo la Biblia, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio, su envidia, todo terminó y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. De modo que pudiésemos sintetizar en este momento que al una persona morir, el cuerpo va a la tierra como era, el espíritu, como dice la Biblia en Eclesiastés 12, vuelve a Dios, quien es la fuente de la vida, y entonces ya para esa persona no hay amor, no hay odio, ya eso pasó. Dice la Biblia, todo terminó, ya no siente odio, ya no siente amor, ya no siente envidia, ya no sabe nada, no siente nada. Murió la persona, dejó de existir. Eso acontece cuando una persona muere. Después que sepultan a una persona, en la medida que van pasando los días entra en un estado de descomposición y entonces el cuerpo se vuelve tierra como es o como era, vuelve al polvo y ya técnicamente dejó de existir. Eso es un punto que sería bueno que lo tengamos pendiente. Más adelante estaremos hablando un poco concerniente a si aquí terminó todo, ¿cuál es el fin del ser humano en realidad? ¿Es la muerte? Más adelante estaremos en el próximo segmento, estaremos hablando en relación a esto. Sin embargo, quisiera que tenga pendiente, Dios te creó para que viva. Dios te creó para que tú vivas para siempre. Mas, sin embargo, por causa del pecado, todos quedamos sentenciados a morir. Vamos a morir, pero tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te proteja. Y recuerda, agárrate de Cristo, quien es el único que te da la vida eterna. Dios te bendiga. Amén.